Hola, en este video vamos a ver el tema de estructuras de iteración con la sentencia for. Tenemos dos tipos de iteraciones, la iteración indefinida y la iteración definida. La iteración indefinida se caracteriza porque va a iterar hasta que una condición se vuelva falsa. La iteración definida nos va a permitir recorrer de forma ordenada los elementos de una lista, es decir, de un conjunto de cosas. Y estas iteraciones las vamos a poder escribir con la sentencia for. A estos ciclos les llamamos ciclos definidos porque se ejecutan un número exacto de veces. Se van a ejecutar tantas veces como elementos tengamos dentro de nuestro conjunto. Este es un ejemplo de un ciclo definido simple donde queremos recorrer cada uno de los elementos que tenemos en esta lista y imprimir cada elemento. De esta manera le estamos diciendo, por cada elemento que se encuentre en esta lista, basta imprimir el elemento. Entonces, comienza. ¿Tengo elementos que no he recorrido? Sí. Agarra, en este caso, el primer elemento y lo imprime. Imprime el 5. Como es todo lo que quiere hacer, se regresa y pregunta, ¿tengo más elementos? La respuesta es sí, entonces va al siguiente elemento y lo imprime, e imprime el 4. Termina y se regresa a preguntar, ¿tengo más elementos? La respuesta es sí, entonces se va con el siguiente, que es el 3, y lo imprime. Termina y se regresa y pregunta, ¿tengo más elementos? Sí, entonces agarra el siguiente elemento y lo imprime. Luego se regresa y pregunta, ¿tengo más elementos? Sí, entonces se va con este elemento y lo imprime, e imprime el 1. Y luego se regresa y pregunta, ¿tengo más elementos? Y como ya no tengo más elementos, entonces la respuesta se vuelve falsa y se sale a la siguiente línea de código. Pero no solamente podemos recorrer listas cuyos elementos sean números, sino también podrían ser listas que tengan cadenas. Por ejemplo, aquí tengo una lista de amigos y cada elemento es el nombre de uno de mis amigos. Entonces yo puedo querer recorrer esta lista para darles un mensaje de Feliz Navidad. Entonces voy a decir, por cada elemento que haya en mi lista amigos, imprime el mensaje Feliz Navidad, amigo. Y entonces lo que va a hacer el for es, va a llegar aquí y va a decir, ¿tengo elementos que no he recorrido de la lista amigos? La respuesta es sí. Entonces, amigo va a adquirir el valor, en este caso, del primer elemento de la lista, que es Joseph. Y va a imprimir Feliz Navidad, Joseph, que es el primer mensaje. Después se regresa y pregunta, ¿tengo más elementos de mi lista amigos que no he recorrido? La respuesta es sí. Entonces, amigo va a tomar el valor del siguiente elemento de la lista, que en este caso es Gwen, y entonces va a imprimir el mensaje Feliz Navidad, Gwen, que es el segundo mensaje. Luego se va a regresar y va a preguntar, ¿todavía hay más elementos en mi lista amigos que no he recorrido? La respuesta es sí. Entonces, amigo va a tomar el valor del siguiente elemento de la lista, que es Sally. Y entonces ahora va a imprimir Feliz Navidad, Sally, que es lo que está aquí. Y luego se va a regresar y va a preguntar, ¿todavía hay más elementos en mi lista de amigos que no he recorrido? La respuesta es no. Entonces se va a salir y va a seguir con la siguiente línea de código. Los ciclos definidos los vamos a reconocer porque tienen variables de iteración explícitas que cambian de valor cada vez que se itera. Estas variables de iteración se mueven a través de la secuencia o conjunto. Por ejemplo, en este caso, nuestra variable de iteración es la i, que en cada iteración va a cambiar de valor para ir adquiriendo los diferentes valores que se encuentran en este conjunto. Entonces, la variable de iteración itera a través de la secuencia o conjunto ordenado que nosotros queremos recorrer. Este bloque de código para esta estructura se va a ejecutar una vez por cada elemento dentro de nuestra secuencia. Y la palabra reservada in es la que nos indica que esta variable va a iterar por cada uno de estos elementos. Entonces, para el código que vemos aquí,
que coincide con este diagrama, lo que sucede es lo siguiente. La variable i va adquiriendo cada uno de estos valores. En la primera iteración va a adquirir el valor de 5 y va a imprimir un 5. En la segunda iteración va a adquirir el valor de 4 y va a imprimir un 4. En la siguiente iteración va a adquirir el valor 3 y va a imprimir un 3. En la siguiente iteración va a adquirir el valor 2 y va a imprimir un 2. En la siguiente iteración va a adquirir el valor de 1 y va a imprimir un 1. Quiero que noten que va adquiriendo los valores en el mismo orden en que estos son presentados. Ahora les voy a presentar algunos ejemplos que, aunque son sencillos, engloban el comportamiento del for. ¿Cómo creamos ciclos inteligentes? Básicamente lo que se hace es muy sencillo. Primeramente se asignan dentro de nuestro código algunos valores iniciales, algunas variables que nosotros ocupamos. Luego definimos la sentencia for, indicamos cuál es nuestra variable de iteración y le indicamos el conjunto de datos sobre los que va a iterar. Luego le especificamos qué es lo que va a hacer con ese conjunto de datos. Y cuando terminamos con nuestra estructura, entonces simplemente revisamos esas variables o mostramos los resultados. Por ejemplo, en este ciclo, nuestra variable de iteración se llama algo y lo que va a hacer es que va a pasar por cada uno de estos elementos. Y en este caso simplemente está imprimiendo el valor que está adquiriendo. Entonces vamos a ver por el código que primero se va a imprimir antes y luego vamos a pasar por cada uno de estos elementos. En la primera iteración algo vale 9 y va a imprimir algo, que en este caso es 9. En la segunda iteración algo vale 41 y va a imprimir 41. En la tercera iteración algo vale 12 y va a imprimir 12. En la cuarta iteración algo vale 3 y va a imprimir 3. En la siguiente iteración, algo vale 74 y va a imprimir 74. En la siguiente iteración, algo vale 15 y va a imprimir el valor de 15. Se regresa a preguntar si todavía tiene más elementos y como ya no tiene más elementos, entonces se sale a la siguiente línea de código e imprime después. Un ejemplo muy común de las estructuras de iteración definidas es la búsqueda del elemento mayor de un conjunto de elementos, como podría ser buscar el número mayor de un conjunto de números. Entonces, hay que comprender que el for solamente va a haber un número a la vez. Estamos buscando el número mayor, pero solamente vemos un número en cada iteración. Es algo parecido a esto. Vemos un 3, luego un 41, ok, hasta ahorita el 41 es mayor, luego el 12, 9, 74, 74 es mayor que 41, entonces el mayor hasta ahorita es 74, y luego el 15 y luego terminamos. Entonces nosotros sabemos que el número mayor es el 74. Vemos todos los números y vemos que efectivamente el número mayor es el 74, pero eso nosotros lo podemos recordar. ¿Cómo le hacemos para que dentro de la estructura ese valor se vaya guardando? Bueno, lo que podemos hacer es, vamos a tener una variable, en este caso yo le puse mayor, y vamos a inicializarla, vamos a darle un valor inicial, en este caso va a ser -1. Y entonces, conforme vayamos recorriendo la lista de números, esta variable va a ir adquiriendo el valor mayor que se vaya encontrando. Entonces, como vale -1 y todos los elementos que teníamos eran números enteros positivos, cualquier valor dentro de la secuencia con el que empiece la secuencia va a asignarse a la variable mayor. Vamos a ver cómo funciona. Vemos el 3 y vemos que 3 es mayor que -1, entonces nuestro número mayor hasta este momento es el 3. Luego tenemos el 41 y como el 41 es mayor que el 3, entonces el número mayor hasta este momento es el 41.
Luego encontramos el 12, pero el 12 es menor, entonces no nos sirve, lo dejamos pasar. Y luego veo el 9, pero el 9 tampoco me sirve porque tampoco es mayor que el 41, entonces lo dejo pasar. Luego veo el 74 y el 74 es mayor que el 41, entonces hasta este momento ya me encontré otro número mayor y ahora mayor va a valer 74. Y luego me encuentro el 15 es menor que el 74, así que no me sirve. Y ahora ya recorrí cada uno de mis números y ya identifiqué cuál es el número mayor de mi conjunto, que es algo muy parecido a lo que vamos a hacer en este código. Tenemos nuestra variable mayor que inicializamos en -1 y luego vamos a imprimir el mensaje antes y cuánto contiene la variable mayor. Entonces se imprime antes y -1 porque eso es lo que vale. Y luego vamos a recorrer nuestro conjunto de elementos con nuestra variable de iteración num. Y vamos a preguntar dentro de la estructura si el número que nos encontramos es mayor que lo que nosotros tenemos almacenado en nuestra variable mayor. Si la condición es verdadera, entonces quiere decir que encontramos un número mayor al que nosotros habíamos identificado y que tenemos que actualizar nuestra variable mayor a este nuevo número mayor. Luego imprimimos mayor, que tenemos hasta este momento, y el número en el que vamos. Y cuando terminamos simplemente imprimimos después para indicar que ya nos salimos de la estructura y imprimimos el valor con el que se quedó la variable mayor. Entonces, tenemos mayor en -1 y luego imprimimos antes y el valor de mayor, y ahora sí, vamos a empezar a iterar. Y entonces dice, para número que en la primera iteración vale 9, preguntamos número es mayor que mayor. Como mayor vale -1, número es mayor que mayor. 9 es mayor que -1, entonces entramos y ahora mayor vale 9. Imprimimos mayor y número, 9, 9. Y luego nos regresamos y ahora número va a valer 41. Y vamos a preguntar, ¿41 es mayor que 9? Como esto es verdadero, entonces entramos y actualizamos mayor. Y ahora mayor va a valer 41. Y si imprimimos mayor y número es 41, 41. Y luego ahora número va a valer 12. Y preguntamos, ¿12 es mayor que 41? Como la condición es falsa, entonces se salta esta línea de código y nos vamos a la siguiente. Y va a imprimir mayor y número. Y en este caso mayor vale 41 y número vale 12. Luego se regresa y ahora número vale 3. Y pregunta, ¿3 es mayor que 41? Como la condición es falsa, simplemente imprime mayor y número. Y mayor es 41 y número vale 3. Nos regresamos y ahora número adquiere el valor de 74 y preguntamos, ¿74 es mayor que 41? Como la condición se cumple, entonces mayor se actualiza a 74. Y cuando imprimimos mayor y número, se imprime 74, 74. Nos regresamos y ahora número vale 15. Y cuando preguntamos si 15 es mayor que 74, esto se evalúa en falso y simplemente imprimimos mayor y número, que es 74 y 15. Luego se regresa y pregunta, ¿hay algún otro número que me haga falta de recorrer? Como no es el caso, entonces se sale y simplemente imprime después y el valor con el que se quedó la variable mayor, que en este caso es 74, que efectivamente es el número mayor de nuestro conjunto de elementos. Por supuesto, podemos hacer más cosas con los ciclos. Por ejemplo,
Si queremos saber cuántas veces se ejecuta un ciclo, lo que podríamos hacer es introducir una variable que nos permita contar cuántas veces iteramos. Esa variable, cualquiera, la inicializamos en 0. Y luego, en cada iteración, la incrementamos en una unidad, de tal manera que cuando salga, nos imprima cuántas veces se iteró. Por ejemplo, aquí va a imprimir antes y luego el valor de Sorc. Como Sorc vale 0, pues se va a imprimir un 0. Y luego comienza. For algo, mi variable de iteración, en este conjunto de elementos, haz lo siguiente. Entonces, algo en la primera iteración va a valer 9 y luego va a decir Sorc es igual a Sorc más 1. 0 más 1 me va a dar un 1. Y luego voy a imprimir Sorc y algo. Y voy a imprimir 1 y 9. Me regreso y luego pregunta, ¿hay más elementos? La respuesta es sí, entonces agarra el siguiente elemento, que es 41. Y luego a Sorc lo incrementa en una unidad. Luego imprimimos Sorc y algo, entonces vamos a imprimir 2 y 41. Me regreso y pregunto si todavía hay más elementos. Como la respuesta es sí, agarro el siguiente elemento que es 12 y a Sorc lo incremento en 1. Y luego imprimo Sorc y algo, que es 3 y 12. Después me regreso y pregunto, ¿todavía hay más elementos? Como la respuesta es sí, entonces agarro el siguiente elemento que es el 3, incremento Sorc en 1 e imprimo Sorc y algo, que es 4, 3. Me regreso a preguntar si todavía hay más elementos en mi conjunto. Como la respuesta es sí, entonces agarro el siguiente elemento que es el 74 y ahora algo vale 74. Incremento Sorc en una unidad e imprimo Sorc y algo. Entonces ahora vamos a imprimir 574. Me regreso y vuelvo a preguntar si todavía hay elementos en mi conjunto. Como sí lo hay, entonces agarro el siguiente elemento que es 15 y luego voy a incrementar Sorc en una unidad e imprimo Sorc y algo, que son 6, 15. Luego me regreso y pregunto si hay más elementos en mi conjunto. Como ya no hay más elementos después del 15, entonces me salgo y continúo con la siguiente línea. Y entonces imprimo después y Sorc. Y Sorc vale 6, lo cual quiere decir que este ciclo se iteró 6 veces o se repitió 6 veces. También podemos querer sumar dentro de un ciclo. Entonces, aquí tendríamos que introducir una variable en la cual vayamos sumando cada uno de los elementos de nuestro conjunto y los vaya acumulando. Entonces, iniciamos con Sorc igual a 0 y luego imprimimos cuánto vale Sorc antes de que entre al for y luego comenzamos por algo dentro de este conjunto de datos. ¿Tengo elementos por recorrer? Sí, entonces agarro el primero de mis elementos y luego a Sorc le voy a incrementar la variable algo. Sorc inició en 0, entonces va a ser Sorc más lo que valga algo. Algo en este momento vale 9. Entonces 0 más 9 me va a dar 9. Cuando imprimo Sorc y algo es 9, 9. Luego me regreso y como todavía tengo más elementos, ahora algo va a valer 41. Entonces entro al ciclo y Sorc va a ser igual a lo que ya contenía Sorc, que es 9 más algo. Y algo en este momento vale 41. Entonces Sorc va a valer 50. Y cuando los imprimo, me va a imprimir 50 que vale Sorc y 41 que vale algo. Me regreso a preguntar si todavía tengo elementos que recorrer y como la respuesta es sí, entonces agarro mi siguiente elemento que es 12 y ahora Sorc va a valer lo que ya contiene Sorc más algo. Sorc en este momento vale 50 y ese algo son 12
Entonces, SORC ahora va a valer 62. Cuando imprimo SORC y algo, me va a imprimir 62, 12. Luego me regreso a preguntar si todavía me quedan elementos. Como la respuesta es sí, entonces agarro mi siguiente elemento, que es el 3. Y SORC va a ser igual a lo que tenga SORC, que es 62, más algo, que es 3. Entonces SORC es igual a 65. Imprimo SORC y algo, 65, 3. Y luego me regreso a preguntar si todavía tengo elementos que recorrer. Como la respuesta es sí, entonces agarro mi siguiente elemento, que es 74. Entro al ciclo y ahora SORC va a valer lo que vale SORC más algo, que es 65 más 74. Eso me va a dar 139. Y luego imprimo SORC y algo, que son 139 y 74. Luego me regreso y pregunto, ¿todavía faltan más elementos? Como la respuesta es sí, agarro el siguiente elemento, que es el 15. Y entonces ahora SORC va a valer 139 más 15. Y eso es 154. Cuando lo imprimo, voy a imprimir 154 y luego 15, que es lo que vale algo. Luego me regreso y pregunto, ¿todavía tengo más elementos por recorrer? Como la respuesta es no, entonces me salgo del for y sigo con la siguiente línea de código. Cuando nosotros queremos sacar el promedio de un conjunto de elementos, lo que vamos a hacer es combinar los dos patrones que ya vimos anteriormente, que es el que actúa como contador y el que actúa como suma. Y al final simplemente vamos a dividir la suma entre la cantidad de elementos, es decir, entre nuestro contador. Entonces, tendríamos una variable que se llama contador, que la inicializaríamos en 0, y una variable suma, que también la inicializaríamos en 0. Vamos a imprimirlas antes de que entre a la estructura for, y es contador, que vale 0, y suma, que vale 0. Y entonces ahora sí, comenzamos con nuestro for. Por cada valor que se encuentre en este conjunto de datos, haz lo siguiente. Entonces, para valor, cuando vale 9, vamos a hacer contador es igual a contador más 1. 0 más 1 me va a dar 1. Y luego suma va a ser igual a suma más valor. 0 más 9 me va a dar 9. Y luego voy a imprimir también el valor, que es 9. Me regreso y pregunto, ¿todavía me quedan más elementos? Sí. Entonces agarro el siguiente elemento, 41. Contador va a ser igual a contador más 1. 1 más 1 me va a dar 2. Suma va a ser igual a suma más valor. 9 más 41 me va a dar 50. Y luego imprimo contador, suma y valor. 2, 50 y 41. Me regreso y pregunto, ¿me faltan más elementos? Como la respuesta es sí, entonces agarro el siguiente elemento y entro. Contador es igual a contador más 1. Contador en este momento valía 2. Le agregamos 1 y ahora va a valer 3. Y luego suma va a ser igual a lo que ya contenía suma, que es 50, más 12. Entonces ahora va a valer 62. E imprimimos contador, suma y valor. 3, 62, 12. Y luego nos regresamos y preguntamos, ¿todavía hay más elementos? Como la respuesta es sí, agarramos el siguiente elemento, que es 3. Y comenzamos, contador es igual a contador más 1. Entonces ahora contador ahora vale 4. Luego suma es igual a suma más valor. Entonces suma va a valer 65. Y cuando imprimimos contador suma de valor, 4, 65, 3. Y entonces me regreso y pregunto si todavía me quedan más elementos. Como la respuesta es sí, agarro mi siguiente elemento. Y entonces comienzo.
Contador es igual a lo que contiene contador más 1. Entonces ahora contador va a valer 5. Y luego suma es igual a lo que contiene suma más valor. Entonces suma es igual a 65 más 74. Eso es 139. Y luego imprimo contador, suma y valor. 5, 139 y 74. Y me regreso a preguntar, ¿todavía hay más elementos? Como la respuesta es sí, agarro mi siguiente elemento, que es 15, y entro al ciclo. Contador va a ser igual a lo que contiene contador más 1. Entonces contador es igual a 6. Suma es igual a lo que contiene suma más valor. Entonces suma va a ser igual a 154. Y luego imprimimos contador, suma y valor, que es 6, 154 y 15. Y luego me regreso a preguntar, ¿quedan más elementos todavía? Como la respuesta es no, entonces me salgo y continúo con la siguiente línea de código, que es o el mensaje después, y luego imprimo contador, suma, y luego la división de suma entre contador. Y esto es 6, 154 y la división o el promedio es 25.66. Un ciclo también lo podemos utilizar para filtrar los elementos de un conjunto. Por ejemplo, aquí queremos imprimir solamente aquellos valores que sean mayores que 20. Entonces, vamos a entrar en este foro y va a preguntar, ¿tengo elementos? Como la respuesta es sí, entonces valor agarra el primer elemento que es 9. Entonces pregunta, entra al ciclo y pregunta, 9 es mayor que 20, como la respuesta es no, entonces se regresa y pregunta, ¿tengo más elementos? Sí, entonces valor va a agarrar el siguiente elemento que es 41 y pregunta, ¿41 es mayor que 20? Como la respuesta es sí, entonces imprime número grande 41, que es este mensaje. Termina, entonces regresa y pregunta, ¿me quedan más elementos? Sí. Entonces agarra el siguiente elemento que es 12 y pregunta, ¿12 es mayor que 20? La respuesta es no. Entonces se regresa y pregunta, ¿tengo más elementos? Sí. Entonces agarra el siguiente elemento que es 3, entra al ciclo y pregunta, ¿3 es mayor que 20? Como la respuesta es no, entonces se regresa y pregunta, ¿tengo más elementos? Sí. Entonces agarra el siguiente elemento, que es 74, y entra al ciclo y pregunta, ¿74 es mayor que 20? La respuesta es sí. Entonces imprime número grande 74, que es esta línea que está aquí. Termina y se regresa y pregunta, ¿tengo más elementos? Sí. Entonces agarra el siguiente elemento, que es 15. Entra al ciclo y pregunta, ¿15 es mayor que 20? Como la respuesta es no, se regresa y pregunta, ¿tengo más elementos? Y como ya no tiene más elementos, entonces se sale y continúa con la siguiente línea. Un ciclo también lo podemos querer utilizar para encontrar un valor dentro de un conjunto de elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una variable como una bandera que nos va a indicar si hemos encontrado o no un valor. Esta bandera la vamos a inicializar en falso porque todavía no encontramos el valor. Entonces, luego vamos a imprimir antes y qué valor contiene la variable encontrado, que en este caso es falso porque todavía no lo encontramos, ya lo dijimos. Y luego vamos a iterar por cada uno de estos valores y vamos a buscar el valor 3. Cuando lo encontremos, si es que lo encontramos, esta bandera la vamos a actualizar y le vamos a poner el valor de true. Y con cada elemento vamos a imprimir la bandera y el valor. Cuando salgamos del for, imprimimos después y si encontramos o no el valor que estábamos buscando. Entonces, encontrado es igual a false y luego imprimimos antes y lo que vale encontrado. Antes, false. Y luego llegamos aquí y dice, por cada valor que hay en este conjunto. Entonces, cuando valor vale 9, entro y pregunto, valor es igual a 3, 9 es igual a 3, esto es falso.
Entonces ignoro esta línea de aquí y me voy a la siguiente que no está en el if. Y entonces imprimo encontrado y valor. Encontrado vale false y valor es 9. Me regreso y como todavía tengo más elementos, valor agarra el siguiente elemento que es 41. Y pregunto, 41 es igual a 3. Esto es falso, ignoro esta línea y me voy con la siguiente. Y dice, voy a imprimir lo que vale encontrado, que es falso y valor. Falso y 41. Me regreso y pregunto, ¿tengo más valores? Sí, entonces valor agarra el siguiente elemento, que es 12. Y pregunto, ¿12 es igual a 3? Como esto no es verdadero, esto lo ignoro y me voy a la siguiente línea. Y entonces imprimo encontrado, que todavía vale falso, y valor, que vale 12. Y luego me regreso y pregunto, ¿tengo más elementos? Sí, entonces agarro el siguiente elemento que es 3 y pregunto, ¿3 es igual a 3? Como esto es verdadero, entonces entro y ahora a encontrado le doy el valor de true. Termino, me salgo y continúo con la siguiente línea y voy a imprimir encontrado y valor. Y como encontrado ahora vale true, imprimo true y luego valor, que es 3. Me regreso y pregunto, ¿todavía tengo más elementos? Sí, entonces agarro el siguiente elemento que es 74 y pregunto, ¿74 es igual a 3? No. Ignoro e imprimo esto, pero encontrado todavía vale true. Entonces se imprime true y luego valor, que es 74. Me regreso y pregunto, ¿todavía tengo más elementos? Sí. Entonces agarro el siguiente elemento que es 15 y pregunto, ¿15 es igual a 3? No. Entonces me voy con la siguiente línea de código e imprimo encontrado y valor. Encontrado sigue valiendo true y valor ahora vale 15. Y luego me regreso y pregunto, ¿tengo más elementos? Como ya no tengo, me salgo del for y continúo con la siguiente línea de código. Y entonces imprimo después y mi bandera encontrado. Y mi bandera encontrado tiene un true porque efectivamente encontré el elemento que estaba buscando dentro de mi conjunto. Imaginemos que ahora queremos buscar el valor más pequeño de un conjunto de números enteros. Entonces, tenemos el código con el que encontramos el elemento mayor. ¿Qué tendríamos que cambiar en este código para que ahora nos encuentre el valor más pequeño? Bueno, uno de los primeros cambios que haríamos sería, en vez de la variable mayor, utilizaríamos la variable menor, porque estamos buscando el elemento con el valor menor. Y luego, como estamos buscando el número menor, estaríamos intercambiando este símbolo que inicialmente era un mayor que por un menor que. Entonces vamos a ver qué pasa. Menor comienza en -1. Imprimo antes y menor, antes -1. Y luego itero por estos elementos y pregunto, ¿9 es menor que -1? No. Imprimo y siguiente. 41 es menor que -1, no. Imprimo y siguiente. 12 es menor que -1, no. Imprimo y siguiente. 3 es menor que -1, no. Imprimo y siguiente. 74 es menor que -1, no. Imprimo y siguiente. 15 es menor que -1, no. Imprimo y siguiente. Tengo más elementos, no, me salgo. ¿Qué pasó aquí? No nos encontró el elemento menor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que el valor inicial que le dimos a la variable menor es tan pequeño que no permite que ningún elemento de aquí cambie el valor de esta variable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es a la variable menor le ponemos el valor inicial de none. Y cuando entre a preguntar, vamos a verificar dos cosas. Primero, si menor es none,
quiere decir que todavía no agarra ningún valor de los que tengo en mi conjunto, entonces lo que voy a hacer en ese caso es agarra el primer elemento que tengas del conjunto. Y si menor no es non, entonces ahora sí pregunta si este número es menor que menor. Si te encuentras un número menor que el que tú tienes registrado como el menor, entonces es el momento de actualizar la variable menor a este nuevo número. Se imprime y continuamos. Entonces vamos a ver. Menor es igual a non. Imprimimos antes y luego. Para cada uno de estos elementos, cuando número adquiere el valor del elemento 9, preguntamos, menor es non, como esto es verdadero, entonces entramos y menor ahora va a ser igual a 9. Como ya entró a esta la va a ignorar. Entonces continuamos con esta e imprime menor y número 9, 9. Me regreso y pregunto, ¿quedan más elementos? Sí, entonces agarro el siguiente elemento que es 41 y pregunto, ¿menor es non? No, entonces voy con la siguiente pregunta. Num es menor que menor, 41 es menor que menor, no. Entonces, ignoro esto e imprimo menor y número, que es 9 y 41. Me regreso. Y ahora número va a valer 12. Y pregunto, ¿menor es non? No. Entonces me voy con la siguiente pregunta. Número 12 es menor, que es 9? No. Entonces ignoro esto e imprime menor y número, 9 y 12. Y luego me regreso y número agarra el valor del siguiente elemento, que es 3. Y pregunto, ¿menor es non? No. Entonces me voy con la siguiente pregunta. 3 es menor, que vale 9. 3 es menor que 9. Como esto es verdadero, esto quiere decir que encontramos un número menor que el que nosotros teníamos registrado como menor. Entonces actualizamos nuestra variable menor a el nuevo número que encontramos. Entonces ahora menor vale 3. Imprimo menor y num, entonces esto es 3 y 3. Me regreso y pregunto, ¿tengo más elementos? Sí, entonces ahora num es 74. Y entro y pregunto, ¿menor es non? No, falso. Me voy a la siguiente pregunta. ¿74 es menor que 3? No. Entonces me voy a lo siguiente, que es imprimir menor y num. 3, 74. Y me regreso y pregunto, ¿tengo más elementos? Sí. Entonces ahora num va a valer 15. Y entro y pregunto, ¿menor es non? No. Entonces me voy a la siguiente pregunta. ¿15 es menor que 3? No. Entonces imprimo menor y num, que es 3 y 15. Me regreso y pregunto, ¿tengo más elementos? No. Y como ya no hay más elementos que revisar, entonces me salgo del for y continúo con la siguiente línea, que es después y menor, después y 3. Y vemos que 3 efectivamente es el número menor que se encontraba en mi conjunto de elementos. Python cuenta con el operador is, que puede ser utilizado para expresiones lógicas, para preguntar si algo es igual a algo. Implica es lo mismo que y es parecido al igual, pero es más fuerte. ¿Por qué es más fuerte? Si ustedes preguntan si 0 es igual a 0.0, Python les va a decir que sí. Pero si ustedes preguntan si 0 es 0.0, Python les va a decir que es falso. ¿Por qué? Porque el igual nada más checa los valores, pero el is checa que los dos valores coincidan, pero que además sean del mismo tipo de valor. Y 0 es un entero y 0.0 es un flotante. Por lo tanto, no son del mismo tipo y por eso devolvería un falso. Is not
Es también un operador lógico muy parecido a is, pero es su parte negativa. Eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video.